Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis manos en vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por estar del otro lado. Acá estoy en un escenario completamente diferente al habitual. Y bueno, en este podcast de hoy, la entrega número 7, la semana número 7, quiero compartirte un poco algunas observaciones de mi viaje al sudeste asiático. Y bueno, de algún modo invitarte a viajar un poquito a través de mi propia experiencia, por lo pronto como para, bueno, simplemente compartir y quizá inspirarte también, ¿no? A veces el escuchar la experiencia de otros nos invita a desarrollar esta capacidad que tenemos los humanos de la imaginación y entonces sin querer un poquito podemos viajar, ¿no?, con el otro. Y bueno, esa es mi intención, traerte un poquito de viaje acá y compartirte mi manera de experimentar en este momento estos días. Así que bueno, gracias por estar del otro lado otra vez. Y en primer lugar, estamos en el otro lado del mundo, ¿no? ¡Ay, qué lejos estamos! Totalmente del otro lado. Tenemos 10, 12 horas de diferencia y el camino hasta acá es muy largo. Fue muy largo. Bastante agotador, ¿no? Primero me pasa que compartirte mi mirada sobre los aeropuertos y siento esta vez estuve un poco más tranquila, reconozco, pero siempre hay una cosa interna que me pasa con los aeropuertos que es como un hastío, como un no poder creer a dónde hemos llegado como seres humanos, que tenemos que inspeccionarnos unos a otros con un nivel de desconfianza que es tremendo. Me resulta como llamativo, ¿no? Cómo entre seres de la misma especie nos tenemos que escudriñar, ¿no?, con tanta vehemencia. Incluso se fomentan como actitudes de dominio, ¿no?, uno sobre otro, de sumisión, de rebeldía, ¿no? Yo siempre estoy más del lado de la rebeldía, aunque por supuesto hago lo que me piden, pero internamente me da mucha impresión, ¿no?, el lugar como de automatismo en el que entramos en los aeropuertos. Es tremendo, ¿no? Obviamente uno puede encontrar, porque yo lo comento en mi familia y me dicen, bueno, ¿pero qué querés para que haya el control del terrorismo? Y yo creo que va un poco más allá mi lectura, como, bueno, eso es un poco, si querés, como sacando la nata, la excusa que hay por encima. Pero por debajo hay una cosa bastante sintomática de la humanidad en este momento, ¿no?, que tiene que ver con vivir en el miedo. Una humanidad que vive en este momento en el miedo. Entonces todo el mundo es sospechoso. Entonces podríamos vivir completamente del lado contrario, ¿no? Esto es una elección, vivir en el miedo, ¿no? Fíjate que si yo te digo elegís vivir en el miedo, seguramente me decís que no, pero inconscientemente está todo orientado hacia vivir en el miedo. Y entonces aparentemente tenemos un montón de situaciones que tenemos que atravesar, ¿no?, como por ejemplo esta de los aeropuertos, que nos ayudan o nos van a cuidar de que algo malo nos pase, ¿no? Entonces, mansamente agachamos la cabeza y nos sometemos, ¿no? Yo no digo de rebelarnos contra esto, sino quizá darle una mirada
una mirada como si vos bajaras recién de otro planeta y ves qué pasa, qué está pasando que entre ustedes se controlan tanto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado como seres humanos? Entonces, después hicimos una escala de 2 días en Madrid para poder amoldarnos un poquito y esperar a otra parte de la familia que venía de otro lado. Y bueno, caminábamos ahí por la Plaza España y había unos canas policías armados con unas ametralladoras, con la mano en la ametralladora como lista para sacarla. Eso me impresionó, se me ponía la piel de gallina. No estoy acostumbrada y no me quiero acostumbrar a vivir en un entorno donde haya gente armada a mi alrededor. No es natural. ¿Qué nos pasa, no? ¿Por qué llegamos a esto? A naturalizar que unos nos controlemos a otros con una mirada de te cuido porque, ojo, no hagas algo mal. ¿No? Realmente reconozco que esa posición de los policías con unas ametralladoras, la mitad de su tamaño de cuerpo, cuidándonos como si fuéramos en un jardín de infantes y hay otros que nos cuidan. Eso me impactó muchísimo. Lo vi hace 2 años que había estado en España, o más, 3 o 4, y noté en eso un cambio. Noté más mirada, más cuidado, más control. Y me da escozor, te digo la verdad, me da como... Me hace preguntar eso, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Como, yo no quiero una humanidad así, donde nos tengan, porque hasta dónde, ¿cuál es el límite del control? Aparentemente nos cuidan de los malos, ¿no? Entonces yo los habilito, ¿no? En mi entorno, en mi sociedad, me parece que son normales y que nos están haciendo el bien. Pero en realidad, ¿cuál es el límite para que el hermano mayor sería el Estado o quien sea, nos cuide, nos controle? Si cada vez hay más miedos, más amenazas disponibles o a merced de atacarnos, entonces ya vamos permitiendo completamente el ingreso de este hermano mayor o de esta fuerza externa para que nos cuide, porque nosotros no somos capaces de cuidarnos. Aunque lo que te propongo es un ejercicio intelectual y netamente mental, y como la energía sigue el pensamiento, es crearte un mundo completamente libre en medio de la esclavitud, porque este contexto en el que vos estás y no podés hacer algo muy fuera de lo estandarizado, no podés, estás siempre con miedo de a ver si me ven haciendo algo que no debo, a ver si me desenvainan el alma, el arma, qué lindo furcio. Entonces ahí afuera hay un mundo de esclavitud, porque yo estoy completamente controlada, tengo que sacarme los zapatos para pasar por un detector de metales, tengo que ir descalza en un contexto donde no se está descalzo. Es como bastante humillante, aunque yo lo pueda razonar y lo pueda hacer, ¿no? Yo me someto a eso, porque bueno, para poder ir de un lugar a otro tengo que atravesar el aeropuerto en avión, ¿no? Si voy de un lugar a otro en avión. Y para atravesar el aeropuerto necesito cumplimentar todas estas condiciones. Pero eso no invalida a que yo cuestione y que internamente me pregunte y me repregunte ¿qué es esto? Y a dónde me lleva y qué me trae y por qué estoy haciendo esto y por qué hacemos esto en términos colectivos, ¿no? ¿Cómo podría ser una humanidad distinta? Porque a mí esto todo el tiempo me invita a pensar qué nos pasa como seres humanos, porque el ser humano no es malo por naturaleza, ¿no? Yo realmente creo y siento que el ser humano es bello por naturaleza, pero cuando estamos solamente gobernados por el ego, nos convertimos en algo diferente, ¿no? Nos vamos como alejando de la esencia que somos. Y que el ser humano es bello por naturaleza, lo experimentás en un montón de situaciones quizá cotidianas, con gente que por ahí no te conoces, pero sin embargo una mirada te une.
o me pasa a mí en los contextos de los retiros, los cursos o los talleres, cuando hay mucha gente compartiendo un momento, un espacio de trabajo interno que no se conoce, pero surge una hermandad que es una manifestación del amor de lo que hay adentro. Y recientemente hicimos un curso de 3 días que lo hice en casa. Y yo no les puedo explicar lo que sucede. O sea, incluso cada participante, eran 20 personas, se salía de sí. Y yo la gloria que yo sentía al decir, experimenté lo que es expandirme en el cuerpo, no entro en el cuerpo. ¡Wow! Son experiencias que se logran cuando hay un contexto grupal que sostiene este trabajo tan fuerte. Entonces el ser humano para mí es amor naturalmente, es un ser divino, pero estamos muy afectados por este contexto de miedo, ahora agravado, ¿no?, en estas circunstancias de tanta turbulencia en el mundo. Así que bueno, esa es mi primera observación de los aeropuertos, que me resulta después todos como en automático, ¿no?, yendo a un lugar, yendo a otro. Hay como una cosa de manada, de manada de oveja o de un grupo animal que es sorprendente. La posición física, corporal de las personas es muy llamativa. Si te toca estar en un aeropuerto, hace esta mirada como si vos te miraras desde afuera, realmente la mirada del observador. ¿Y qué es lo que ves? Y te aseguro que hay mucha información de las personas en su gestualidad física. Y la vas a poder captar porque estás capacitado, porque todos tenemos estos sensores en nuestro cuerpo para poder percibir al otro. Entonces, no hay miradas entre seres humanos, no hay miradas. Todos son sospechosos, ¿no? Todos tienen algo oscuro de lo cual hay que cuidarse, ni hablar. Si alguien se deja algo, olvida algo, bueno, peor, ¿no? Entonces, bueno, primera reflexión sobre el tema de los aeropuertos y qué nos pasa como humanidad con esto de tanto control y en la cultura del miedo que estamos inmersos, ¿no? Bueno, llegamos al primer choque, la primera ciudad, Luang Prabang, en Laos, un país muy chiquito, finito y largo del sudeste asiático, que está ahí entre medio de Tailandia, China, Birmania o Myanmar, que es ahora, y Vietnam y Camboya, ¿no? Es un país chiquito, un país socialista o medio comunista, diría. Creo que es más comunista, aunque ellos se llaman socialista, el gobierno. Pero bueno, el primer choque que tenés en estos lugares es el idioma. Porque vos estás ahí y no entendés nada, no sabés ni dónde dice baño. No, es muy fuerte el choque, no entendés, ¿no? Entonces ya tenés que empezar a activar otro tipo de sentidos para poder saber dónde estás, qué es lo que necesitas, qué te está queriendo decir. Bueno, entonces ya eso es muy interesante al tener inhibido la comprensión intelectual lectora, ¿no? o de la palabra. Entonces no entendés y tenés que andar, usando otros recursos, ¿no? Porque el inglés, casi nadie habla inglés, la verdad. Muy poquitos son los que hablan inglés. Ha sido un protectorado, se llama en Laos un protectorado francés, o sea, hay una cultura francesa bastante arraigada, pero fue como entre los 50 y los 70, entonces hay toda la generación más nueva ni idea del francés, ¿no? Ya no se enseña en los colegios, entonces ya no hablan francés, se va perdiendo, pero fue un protectorado importante. Entonces hay mucha cosa de la cultura francesa o de la cultura europea, colonial, o sea, la arquitectura y todo, hay unos contrastes interesantes entre las construcciones locales y todas las construcciones que tienen que ver con la colonia o el protectorado francés, ¿no? Entonces, bueno, eso es una primera observación. Después la vegetación es tremenda,
toda la ciudad todo el país básicamente está planteado en torno al río Mekong, que es un río muy largo, como si fuera el Amazonas, ¿no? Nosotros, esta cosa de enseguida buscar paralelos o hacer asociaciones, ¿no? Es lo que hace el cerebro automáticamente. ¿O no te pasa alguna vez cuando viajas o vas a otro lugar, enseguida buscas asociaciones entre lo que ves y algo que conoces? Esto es parecido a tal cosa, esto se asemeja, esto es como nuestro parque, o esto es como, ¿no? Entonces tenemos como esa cosa de ir asociando. Y bueno, yo he tratado todos estos días de poder mirar con ojos nuevos, sin tener juicios. Y qué difícil, porque todo el tiempo estaba evaluando, sin querer, todo lo que veía. Esto es pobre, no es pobre. Esto es lindo, esto es feo. Es interesante cómo el cerebro, cuando vos te pones en observación, tu mente está todo el tiempo haciendo juicios. Todo el tiempo. Entonces, si vos detectás que estás haciendo juicio, yo creo que ese es un pasito más que podés como ir limpiándote de los juicios. Pero si vos no haces esa observación, vas juzgando todo lo que ves y lo vas poniendo de un lado o del otro, y entonces tenés tu propia creencia, te vas haciendo tu propio patrón, y en base a eso te comportás. En base a eso te comportás con las personas que están en este lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo trabajo para hacer, sobre todo cuando vos salís de una cultura y te metés en una cultura completamente diferente como esta, ¿no? Salgo de mi cultura y me meto en algo completamente distinto, que me pone en jaque todo el tiempo mis creencias, mis patrones, mis juicios, mi sentido de lo que está bien y lo que está mal. No les puedo contar la cantidad de cosas que vos vas viendo y que la mente enjuicia, ¿no? Enjuicia, esto está bien, esto está mal. Bueno, es interesante, es un viaje que estamos haciendo en familia y entonces, bueno, Salvador tiene 23, Juan 21 y Paloma 13, entonces, bueno, cada uno tiene su reflexión, su mirada, ¿no? Entonces vamos dando cada uno su mirada, y es muy contrastante también lo que pasa con cada uno de ellos en las charlas familiares de lo que vamos viviendo, ¿no? Bueno, entonces lo primero, esto que yo te digo, de no entender nada de lo que está escrito completamente, no puedes hacer una asociación, muy difícil, el lenguaje, los jeroglíficos, ni idea, no puedes entender. Entonces ya eso es un contraste. La naturaleza tremenda, llegamos, lo primero que se siente, no tanto se huele, sino se siente como una neblina, se ve una neblina todo el tiempo ahí como permanente. Bueno, preguntamos, nos recibe un guía muy amoroso, Juan, hablando en cubano, español cubano, claro, muy interesante, él habiéndose criado en un país comunista, hacían intercambios estudiantiles o de universidad con Cuba. Entonces, entre similares, gobiernos similares, regímenes similares, entonces aprendió español. Un amoroso nos recibe con una sonrisa, nos digo el guía que nunca se le fue la sonrisa de la cara, una persona con todo el tiempo dibujada una sonrisa, y nos hablaba con mucha calma, con mucha amorosidad, como realmente contento de recibirnos, ¿no? Y a través de él fuimos viviendo la experiencia de este país, porque no podíamos comunicarnos con la gente de otra manera que no sea lo gestual, ¿no? Entonces él nos fue contando con la palabra un montón de cosas de la cultura de Laos. Entonces nos contó esto, que son un gobierno socialista, nos dijo, ¿no? Como un gobierno socialista, pero donde hay muchísima corrupción. Entonces todo se va degenerando, ¿no? No hay ningún gobierno ideal, un gobierno comunista con mucha corrupción, pero hay ciertas cosas que son muy interesantes, que son las que voy a compartir, que a mí me parecieron dignas de destacar, ¿no? Y también este ejercicio de invitarnos a no separar en compartimentos estancos, comunismo, capitalismo, sino salir de esta dicotomía que ya es vieja, esta dicotomía, sino poder ir recogiendo lo que
lo que hace sentido, lo que fomenta la libertad individual, interna, espiritual del ser humano y la que no, buscando quizá otros parámetros para ver cómo nos organizamos en la nueva humanidad, ¿no? Entonces, esto es lo que te quiero compartir porque hay cosas que a mí me parecieran, wow, tremendamente interesantes de poder rescatar, ¿no? Algunas cosas de esta cultura que me llaman la atención. Lo primero es que ellos, bueno, se organizan todo en función de la naturaleza, porque se organizan a la vera del río, de este río Mekong, y todo funciona en torno al río. Lo demás es selva, básicamente. Hay zonas de campos, pero tienen espacios como más reducidos, las poblaciones están a la vera del río. Y cada familia tiene una parcela, se va agarrando, digamos, una parcela, se adueña, pero empieza a cultivar la parcela y cultiva los alimentos que necesita. Entonces vos ves a la vera del río lleno de quintas, de huertas, lleno. Todo se cultiva lechuga, hortalizas, maíz, ¿qué más? Tomate, berenjenas, bueno, todo el repollo. Vos ves a la vera del río pequeñas parcelas, todas cultivadas. Eso me parece muy interesante, que la cercanía con el cultivo del propio alimento, ¿no? De poder tener conciencia del cultivo del alimento. Y además se organizan, lo hacen por familia, pero hay colaboración. Por ejemplo, bueno, son básicamente productores de arroz, ¿no? Entonces tienen dos maneras de producir el arroz. Una es a la vera del río, en espacios un poquito más grandes que las quintas, y otra es en la ladera de la montaña. Por eso es que se ve esta neblina, que quizá también, no sé si se ve ahora de fondo, hay como una brumita. Esa bruma es que queman estas parcelas, las limpian primero en la montaña y después queman los residuos que se fueron secando para poder cultivar ahí el arroz. Entonces hay quema desde hace cientos de años. Queman pequeñas parcelas, ¿no? Producen millones de variedades de arroz, no hay uno solo. Y entonces esto nos van contando que cuando se hacen, van durante tienen que cultivan un espacio y después lo tienen que dejar descansar durante 3 años. Entonces van y toman otro espacio en la montaña. Entonces así vos no ves la montaña pelada, sino la montaña tiene pequeños cuadrados o rectángulos que se ven desde lejos, que es donde se cultiva el arroz en espacios bastante reducidos, porque es artesanal todo, no hay máquinas, todo lo hacen manual, entonces es un espacio para poder manejar con la fuerza humana, ¿no? Y dejan descansar y entonces después al año siguiente toman otra parcela y entonces hacen ese proceso de quema. Entonces hay todo el tiempo una bruma que tiene que ver con ese aire ahumado, ¿no? A veces se siente, a mí al principio, los primeros 2 días me costaba respirar profundo porque sentía el olor a quemado, ¿no? Pero lo interesante es que en el cultivo de arroz, bueno, tienen todo su proceso, pero una vez que cortan las espigas, se van juntando entre familias para poder hacer el trabajo de desprender el grano de la espiga. Entonces uno termina con su parcela y va y ayuda al de al lado. Entonces hay una cosa comunitaria que eso me encantó. Una cosa como de mucho trabajo, como de mucha dedicación, pero cooperativa. No es una cooperativa, cada uno después con eso vende su producto y tal, pero hay como una contribución. Si yo ya terminé mi trabajo, voy a ayudarle al de al lado, al de la otra familia. Y lo mismo con las huertas. Entonces hay un trabajo cooperativo muy lindo, como wow, qué bello, ¿no? Yo terminé con lo mío y puedo ir a ayudar al otro. Y van y ayudan no contra una paga, ¿no? Sino, bueno, él nos contaba, Juan, nuestro guía, que hay todo un relacionamiento de familias y de cómo se conquistan en las parejas al hacer estos trabajos. Entonces ir a otra familia a mostrar qué trabajador soy y que no soy perezoso, que no soy vago, sería, ¿no? Entonces voy y ayudo. Entonces
siempre es bien visto como un buen candidato o buena candidata si hay actividad y colaboración con la cosecha del arroz. Entonces eso me encantó, me parece algo interesante. Después otra cosa bastante llamativa, como que ponen símbolos de qué tipo de persona es la que habita un hogar, ¿no? Siempre en el hogar, en los hogares que generalmente se construyen en alto, porque el río en la época de lluvia crece muchísimo y entonces inunda todo, entonces siempre construyen sobre pilotes bastante altos. El agua del río no es potable porque es muy mineral, pero tienen agua de pozo, ¿no? Entonces el agua de pozo está en algunas zonas y la tienen que cargar. Cargan el agua en unos recipientes, unas vasijas, y la tienen afuera de las casas con una tapa, en una vasija con tapa y un cucharón. Y lo tienen siempre disponible para el que pase por ahí y necesite agua. Entonces una muestra de que si en la familia hay personas o mujeres especialmente laboriosas o trabajadoras o dedicadas, es que siempre hay agua en este recipiente, ¿no? Que no está vacío, digamos. Entonces es una señal de que es una buena familia, sería, ¿no? Entonces siempre hay agua disponible para el que quiere pasar por ahí y tomarse un cucharón de agua. Como interesante esta mirada de que no estoy solo, no es para mí solo, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Eso me parece destacable. Bueno, después de ahí Juan nos iba contando distintas vicisitudes que han pasado o que pasan a nivel de los regímenes políticos, ¿no? Los regímenes, cuando hay alguien, una persona, un partido o una entidad que le indica a la persona qué es lo que tiene que hacer o hasta dónde puede ir o qué es lo donde acá está como el extremo, ¿no? En estos sistemas de gobierno está en el extremo marcado, aunque en las democracias también sucede, pero está como en el extremo marcado que hay alguien que te dice lo que vos podés o no podés hacer con tu vida. Y esto, por supuesto, me invita a pensar, bueno, cuánto espacio tenemos para trabajar sobre nuestra propia responsabilidad. En la vida cotidiana, llévalo al tu día común. En cuánto de tu vida, cuántas decisiones, cuántas limitaciones o cuántos permisos de tu vida están en manos de otros o de otro. Entonces, cuántos dictadores, jefes, reyes tenés en tu vida que te indican lo que vos podés o no podés hacer. Entonces, llévalo, o sea, de este sistema de gobierno yo me lo traigo a mí, ¿no? ¿Quién pone las condiciones de mi vida? Mental, ¿eh? ¿Quién te pone tus condiciones mentales? ¿Qué es lo que vos podés o no podés hacer? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? Entonces, ¿le estás dando el poder a alguien? ¿Alguien externo a vos tiene más poder sobre vos? Que vos puedas abrir tu cabeza y pensar en que vos sos capaz de algo diferente, que la situación de vida en la que estás ahora se puede transformar con tu propio trabajo, con tu propio esfuerzo, con tu propia dedicación, o necesitas de que alguien de afuera lo arregle, lo solucione. Ahí hay esclavitud para mí, ¿no? Donde, o sea, hay pérdida de libertad. Si yo voy a dejar que el otro defina sobre mí, hay pérdida de libertad. Y yo puedo, por supuesto que externamente estás sometido a un sistema de organización, a un sistema de gobierno, pero internamente tráete esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto de lo que sucede en tu vida es siguiendo los mandatos de tu familia, los mandatos de tu cultura, tus propias creencias que fuiste tomando para pertenecer? Entonces, ¿cuántos tenemos realmente este sistema de gobierno en nuestra estructura mental? Miles, yo tengo miles de jefes de partidos dirigiéndome, ¿no? Que de a poquito voy como desarticulando, pero a medida que empezás a mirar y a darte cuenta, hay más posibilidades de ir liberándote. Así que ahí primera analogía que yo hago entre estos sistemas de gobierno externos, de control, estricto control sobre lo que vos podés y no podés, sobre que hay un dueño de la cosa. Y bueno, y yo y en mi vida, ¿quién define lo que yo puedo o no puedo? ¿También alguien de afuera?
Bueno, si me doy cuenta que es alguien de afuera, es una gran noticia, porque quiere decir que si me doy cuenta puedo empezar a retomar mi poder, a recoger mi espacio y poder, más allá de que yo tenga que cumplir con las normativas o con lo que me está exigiendo el contexto externo, internamente yo puedo desarmar completamente mis patrones de pensamiento y construir unos nuevos en función de una nueva conciencia que va apareciendo, ¿no? Que yo tengo mi propio poder, que quizá no lo he ejercitado, no lo he descubierto del todo, pero empezar a olfatearlo, ¿no? Que tenemos todos nuestro propio poder. Pues en la medida que le delegamos al otro nuestro cuidado, que el otro nos cuide, que el otro nos diga lo que es posible, que el otro nos solucione la enfermedad, los sistemas de salud, ¿no? Que todo le entrego al otro. Entonces yo le entrego al otro, estoy a merced completamente del otro. Que no implica que yo no recurra, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud. Otra cosa que me interesaba mucho, que Juan, el guía, cuando nos iba contando y nos iba mostrando en distintas excursiones que hacíamos, todo el tiempo se paraba en algún árbol, en alguna planta, y nos contaba las virtudes naturales de esa planta. Esta sirve para curar el paludismo, esta sirve para curar un tipo de indigestión, esta sirve para los calambres, esta es para la diarrea, qué sé yo, todo el tiempo nos estaba marcando la medicina en las plantas. Entonces, wow, digo, qué cercanía con la naturaleza que quizá hemos perdido nosotros en una mirada más occidental, o por lo menos hablo por mí, ¿no? En mi cultura, donde yo vivo, en el entorno donde vivimos, la salud parece que está afuera, ¿no? La provisión de salud está en alguien que hace la medicina, no la naturaleza. No a mi alrededor disponible, pero está disponible. Lo que pasa es que nos hemos alejado un poco bastante de ese conocimiento, ahora de a poco empieza como a retornar, pero acá me llamaba mucho la atención como con completa tranquilidad y esta planta esto y te lleno, estás en la selva, o sea, está lleno de medicina, ¿no? Entonces podés ir a la farmacia o al médico a que te ayude, pero ¿cuánto le delegamos en las píldoras o en el médico o en la receta de la afuera nuestra salud? ¿Hay algún espacio personal tuyo donde vos puedas hacerte cargo de tu propia salud? Desde la alimentación, tu actividad cotidiana, tu propio cuidado. Yo creo que ahí hay muchísimo para poder retomar como el poder y el control sobre mí. No implica que alguien de afuera me pueda proveer de algo que en este momento me va a ayudar, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que el otro tenga autoridad sobre mí, ¿no? Que entonces llega un momento que vos mismo empezás a saber lo que te pasa, más o menos por dónde es. Quizá no sabés con qué medicina lo podés calmar o lo podés sanar, pero más o menos sabés lo que te pasa y empezás a encontrar cuáles son los mecanismos que te despiertan ciertos síntomas y cómo podés ayudarte, o qué posturas de yoga, por ejemplo, o de alguna actividad física te liberan ciertas tensiones, y empezás a ser tu propio médico, tu propio asistente de salud, ¿no? Y eso es otro nivel de conciencia, entrar como en el autodominio más pleno, que no, insisto, no es negar lo otro, pero es recoger un poco todo el poder que hemos delegado, que no funciona. Cuando delegamos todo el poder al otro, estamos realmente a merced del otro. Lo que el otro nos dice es palabra santa y muchísimas veces no funciona lo que el otro nos dice. Muchísimas veces no funciona. Lo que la medicina nos dice muchas veces no funciona, funciona quizá paliativo, pero el origen y la causa solo yo la puedo ir buscando y trabajando internamente. Los demás me pueden ayudar, incluso los de las medicinas alternativas, pero solo yo puedo ir trabajando realmente sobre la causa y el origen de cualquier síntoma, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchísimo para seguir reflexionando, pero esto me llamaba la atención a mí, la cantidad de medicina disponible que sabían, y él mismo decía, bueno, la gente del campo, la gente del campo, digamos, sabe perfectamente, tiene mucha sabiduría, como los teñidos de los algodones naturales, bueno, también, ¿no? Las flores, un montón. Así que eso también, digo, qué interesante retomar el control
retomar el conocimiento, retomar el contacto con la naturaleza como fuente de todo lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es que estamos realmente en el otro lado del mundo, pero tenemos las mismas plantas. Te juro que es increíble, tenés las mismas. Yo saqué un montón de fotos para decir, tenemos Santa Ritas, esas enredaderas, bueno, la estrella federal, qué sé yo, hay un montón de plantas, las roelias, estas, muchísimas, todas iguales, tenemos las mismas. Y claro, sí, tenemos el mismo hogar. Cuando hablamos de esto es exótico, esto es nativo de acá, a mí también ese concepto, al ver esto, lo vi también en la India, en el viaje a la India, que me impactó muchísimo esto de ver que estamos en el mismo entorno natural. Alguna variedad de árboles, sí, alguna variedad es particular y que por ahí no la encontramos, pero la gran mayoría de los árboles son los que yo veo a mi alrededor, y quizá en el sur de Argentina, en el norte de Argentina, no por ahí en La Pampa, pero en lugares aledaños, ¿no? Entonces, donde tenemos un hogar, un único hogar, que es el planeta, un único. Y el hogar se comunica, no tengo dudas, o sea, estas cosas me las demuestran realmente, que hay un único hogar, esa división Oriente-Occidente, Norte-Sur, es una división humana, ¿no?, de la organización, pero la naturaleza se expande sin pedirnos permiso, ¿no? Y hace su trabajo, ¿no? Y va, las mismas malezas, entre comillas, las mismas que yo saco en la huerta, están acá. Decís, wow, me parece me parece como maravilloso, como que la naturaleza un poco se burla de los controles, porque estos controles que hay de las semillas, ojo que no pases tal semilla o tal otra, que no sepa, y acá ahí está todo en todos lados. No podemos controlar a la naturaleza, un poco quizá te parece, pero en el fondo tiene una corriente que arrasa mucho más potente, mucho más fuerte, entonces no la podés frenar, ¿no? Así que la naturaleza como gran sustancia que está por debajo y por detrás de todo lo visible, y que es común a todo el ser humano en este planeta Tierra. Cada vez eso, en cada lugar más lejano al mío que voy visitando, me encuentro que estoy en casa. Me siento en casa, en mi hogar, me siento con el mismo entorno. Más o menos, bueno, no tenemos este río de este color, pero tenemos muchas de las especies vegetales están igual, y eso me parece tremendamente poderoso, como que abajo de todas las divisiones que hacemos los seres humanos hay unidad, hay una sola cosa. Entonces, mi tarea como ser humano es conectarme con eso, porque si yo me conecto con eso, me puedo conectar con el ser humano al que yo he dividido. Este no pertenece, o me divido por el idioma, o me divido por la cultura, soy mejor, peor, todo eso es división. Que hay muchísimo trabajo, y acá traigo a mis hermanos chinos. Ay, Dios mío, por favor. Todavía mi nivel de conciencia está oscuro y tapado. Me cuesta mucho conectar con esta cultura. Está lleno de chinos que son tremendamente maleducados. No sé con qué tupé lo digo, pero muy ruidosos, soeces, como, digamos, guarangos, ¿no? Erutan, se largan mocos, escupen por cualquier lado. Bueno, cosas que nosotros en nuestra cultura no estamos acostumbrados. Pero acá, que son vecinos en Laos, o sea que son un país chiquitito, limítrofe con China, les choca un montón, les choca muchísimo esta cultura, esta parte. Yo no sé si es toda China o qué, pero hay un grupo grande de seres humanos que tienen unas costumbres muy diferentes al resto, incluso dentro de su mismo
espacio geográfico, ¿no? Dentro de estos países, ¿no? Que yo conozco en Tailandia, que ahora también vamos, pero bueno, acá en este mismo país, todas las personas que nos hablaron de esta cultura como con un choque. Y yo he estado acá en el hotel, hay un montón de chinos y he intentado como conectar desde otro lugar, para mirarlos a los ojos de pronto, para decirles buen día. No hay posibilidad, ni un chino te mira, gritan, no sé, bueno, y a mí me está costando muchísimo los chinos, te confieso que no... es una invitación para mí, hoy pensaba en mi meditación de la mañana, de ahondar más en la cultura china, porque hay todo una sabiduría ancestral en la cultura china y estos son una especie dentro de una especie de seres humanos que tienen un comportamiento muy atípico, muy poco respetuoso del otro, en lugares donde hay silencio, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Que está todo empezando a las 6 de la mañana, está la naturaleza misma, no hace mucho sonido. Unos gritos despertándose de un lado al otro, de un parque largo, acá en un lugar muy pacífico, bueno, muy, muy incómodo. Así que, bueno, estoy lidiando con esta incomodidad, tratando de comprender más allá de esto, ¿no? Sino de, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Así que bueno, ahí dejo un signo de preguntas con la cultura china, que seguramente tenés comentarios, si alguien conoce, seguramente hay un montón de facetas de la cultura china. De hecho, digamos, hay toda una estructura de sabiduría antigua compartida con todas las sabidurías antiguas, pero bueno, esto no es así. Está completamente escindido, es como otro grupo de seres humanos con un comportamiento muy, muy atípico. Además ellos, acá los laosianos, lo que nos contaban es que hacen todo entre chinos, van a hoteles chinos, van a restaurantes chinos, todo solo entre ellos. Vienen acá, pero a los lugares donde hay chinos. Bueno, además son muchos, así que más vale empezar, es lo que yo me digo, ¿no? Más vale empezar a comprender, porque si estás todo el tiempo en choque es un desgaste de energía y bueno, me incomodan, la verdad es que te digo, me incomodan un montón, me incomodan, el tipo que escucho que alguien se larga un pollo, con el perdón de la expresión. Además lo hacen tomando el desayuno, o sea, es muy, muy, muy desagradable. Pero bueno, ahí están ahí también, están ahí, qué sé yo. Y yo quién soy, ¿no? Para decir que esto no va. Pero bueno, ahí es donde empieza a decir mirar sin juicio, ¿cómo puedo comprender esto con una mirada? Ir a la causa, ¿no? Buscar entender desde la causa. Así que bueno, incógnita, lo dejo ahí para ver cómo va su devenir en el resto del viaje. Y por último, para terminar, bueno, ayer estuvimos en unos lugares muy lindos. Fuimos a unas cascadas con unas piletas de un agua verde, turquesa, con unas formas naturales de una belleza inigualable, ¿no? Una vegetación muy, muy bello. Pasamos antes por una comunidad rural donde una mujer nos enseñó cómo se hace el algodón, que es impresionante. Yo no sé si alguna vez vos viste, pero el algodón, de la flor del algodón, se pasan por unas maquinitas, todo manual, ¿no? De madera, qué sé yo, donde van separando el capullo de algodón de las semillas. Entonces separan la semilla del capullo, después con un instrumento que parece un violín, que van como aireando las pompas de algodón para que se haga más mullidito, y después lo hacen como un rollito con un palito de madera, y de ese rollito lo enhebran en una rueca y van tirando y sale un hilo. Así es ¿cómo puede ser que esta pompa de algodón, que estaban todas separadas, se junte y se hace un hilo y hacen una madeja? Directamente ahí, es tremendo, yo no había visto nunca, bueno, probamos, re difícil, se me cortaba todo el tiempo, de que también hay toda una sabiduría, ¿no? Muy interesante la mujer, como nos iba mostrando y contando con su sonrisa y su gesto, la verdad, porque no podíamos mediar palabra, porque no había idioma que nos uniera, idioma hablado, ¿no? Pero bueno, con lo que quería terminar es con el guía que nos ha tocado, Juan,
esta persona que nos fue contando, bueno, que la cultura, la religión de Laos es budista. Entonces está muy metido el budismo y la enseñanza budista en la cultura laosiana. Entonces, en cada cosa que nos iba mostrando, nos iba dando una enseñanza de vida que era realmente bellísimo. Nos iba hablando, bueno, del respeto de la naturaleza, de cómo integrarte con la naturaleza, del respeto al otro, ¿no? De poder no apurarse, ¿no? Y en un momento le hablaba a uno de mis hijos así como si supiera, no te apures a buscar lo que querés más rápido de lo que la vida te lo da. Paciencia, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso de maduración. Esto mientras entrábamos a una pagoda y nos hablaba de algo de la historia de la pagoda o del Buda de la paz, del Buda tal, y nos iba contando, y entonces de pronto nos daba una enseñanza, un hombre simple con unas enseñanzas tan valiosas. Y esto nos decía, no, yo a veces, ahora mirando para atrás, que no he tomado ciertas oportunidades que la vida me dio, ahora entiendo que me equivoqué ahora, porque yo en ese momento estaba como muy obsesionada en lo que yo quería lograr, no lo que la vida me traía. Entonces le decía a mi hijo más grande, no te cierres a las oportunidades que la vida te trae, porque seguramente son parte de un elemento más grande que vas a utilizar o te va a servir para desarrollarte y expandirte y ser exitoso y abundante hacia adelante. Entonces ten paciencia, confía en lo que la vida te va trayendo, porque eso es como que la vida te va preparando el terreno para lo que vos vas a hacer más adelante. Entonces no te apures a buscar ansiosamente el futuro. Más bien, sé consciente de las oportunidades que la vida te está dando hoy. Bueno, tremenda enseñanza. Todos la mirábamos con ojos de wow, como si te estuviera dando como un sermón, ¿no? Pero era una enseñanza bellísima, simple y tan profunda, ¿no? ¿Cuánto yo me paso buscando el futuro y me estoy perdiendo lo que me da hoy la vida? Que claramente hay todo un orden, hay un orden natural que me va llevando. Si vos cuando te parás y mirás tu vida para atrás, ves cómo se han concatenado o tejido distintas situaciones que aparentemente no tenían nada que ver en tu vida y de pronto tienen sentido. Bueno, esto es así. Si ya lo hemos visto para atrás, ciertas cosas que decís, la vida me ha preparado para tal cosa. O sea, a mí con muchos hermanos, con vivir en el campo, en el interior, la vida me preparó para ciertas cosas, ¿no? Me facilitó el hecho de yo nacer en este contexto, me facilitó mi trabajo futuro. En ese momento yo me quería rajar de mi familia, me quería ir a la ciudad, hacer otra cosa, ser hija única casi, porque no entendía. Pero cuando vos empezás a tener más respeto por la vida, ahora ya, después de unos cuantos años de haber recorrido algo de la vida, empezás a abrirte y a mirar la vida ahora con más respeto. Lo que la vida me va trayendo, wow, no me lo trae de gusto. Nada, ninguna experiencia, ni aún las experiencias traumáticas o dolorosas están desenganchadas de lo que yo necesito para poder expandir más mi conciencia y multiplicar lo que traigo, ¿no? Entonces, sacar mis limitaciones y poder expandirme y ser abundante. Ser abundante para mí es ser luz. Simplemente, ¿no? Abundante en amor, abundante en vínculos, abundante en alegría, abundante en sorpresa, ¿no? Abundante en comunión, en compasión. Entonces, bueno, wow, tremenda lección. Primera, y después estábamos visitando unas cuevas hechas por el agua en la montaña tremendas, donde había un montón de budas, como 4000 budas ahí en estatuillas de distintas texturas, de distintos elementos, y hablábamos del ser humano y de la devoción y del Buda y tal, y él me dice, y no, es que el ser humano se ha olvidado que es humano, se ha olvidado de ser humano. Wow, qué reflexión, sí, nos hemos olvidado de ser. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano para vos? Y esto empezó, esta reflexión,
cuando hablábamos del uso de la tecnología, de cómo la tecnología nos está tomando por encima, ¿no? Como en lugar de, antes poníamos quizá gobiernos por encima, ahora quizá ponemos la tecnología por encima nuestro. Es lo mismo, el mismo mecanismo, le estamos entregando el poder a alguien. La tecnología es buenísima al servicio nuestro, no al revés. Entonces, recordamos que somos humanos. ¿Para qué tenemos la tecnología? ¿Y qué sería ser humano? ¿Qué es ser humano? ¿Cuál es la habilidad, la virtud del ser humano? ¿No? ¿Para qué somos humanos? ¿Cuál es la característica distintiva, ¿no? Dice, el ser humano no es capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Nos hemos olvidado de ser humanos. Como interesante que esta cualidad del ser humano es poder distinguir lo correcto de lo incorrecto, no en términos morales, de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino en términos en términos como espirituales, ¿no? ¿Qué te acerca a tu esencia y qué te aleja de tu esencia? Eso quizá podría ser una manera de definir lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué acción, qué pensamiento, qué sentimiento te acerca a tu pureza y qué te aleja? Y eso con eso ya tenés una filosofía de vida. Entonces poder preguntarte, usar esta capacidad que tenemos de discernir, que es una capacidad evolutiva y es un upgrade de los animales. Entonces, ¿cuánto usamos nuestra capacidad de discernir? Que es justamente discernir, es poder distinguir lo correcto de lo incorrecto o lo ilusorio de lo real, ¿no? Lo humano de lo divino podría ser también, ¿no? Poder distinguir la esencia de la forma, la esencia de la sustancia. Entonces, te invito con esta, ya terminando, para tomar qué me llevo de Laos, es esto, ¿no? Estas palabras que casualmente el día empezamos a hablar, que me pareció una persona muy, muy amorosa, ¿no? Todas las cosas que nos decía todo el tiempo tenía una sonrisa, como un ser muy, muy contento, muy feliz, se lo notaba de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? De mostrarnos su país y de entablar con nosotros en la humanidad. Y entonces, bueno, empezamos a decir cuántos años tendría entre nosotros, ¿no? Porque parecían esas personas que no sabes muy bien la edad. Bueno, tenía 67 años, una persona grande, extremadamente atlética, ¿no? Muy saludable. Y qué casualidad, yo no creo en las casualidades, ¿no? ¿Cuándo cumplís años? Le preguntamos. Soy de abril, del 18 de abril. Nah. Yo cumplo años el 18 de abril. Así que bueno, no es casualidad que este ser se haya cruzado en mi camino en Laos y me haya traído algún par de enseñanzas importantes, sutiles, simples, pero muy contundentes, ¿no? Y me quedo con esto último de que el ser humano se ha olvidado que es humano, no sabe, no es capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces te invito a que vos mismo te hagas estas preguntas entre lo correcto y lo incorrecto y te invito a salir del juicio moral, que es lo primero, a donde primero que vamos, que es lo que yo digo, esto está bien, esto está mal en la cultura, esto es aceptable, esto no es aceptable. Eso es del afuera. Dar todo vuelta hacia vos y preguntarte qué es correcto o incorrecto en términos de acercamiento o alejamiento a mi esencia espiritual. ¿Qué me es oportuno, conducente, útil para mi despertar espiritual? Y qué no. Eso sería para mí lo más acertado de los términos correcto e incorrecto, como lo más útil o lo más inútil o lo más hábil o lo no hábil, ¿no? Que me acerca a mi esencia. Y entonces ahí tengo todo el trabajo interno para ver, vuelvo a los hermanos chinos, ¿no?
todos estos pensamientos que yo tengo sobre esta cultura, ¿me acerca a mi esencia o me aleja a mi esencia? Ya tenés la respuesta sin que yo te la diga, ¿no? Entonces, ahí tengo un trabajo enorme para hacer. Claramente me aleja de mi esencia divina, porque en la esencia divina no hay división, no hay división. Hay una conciencia de unidad. Bueno, pues estoy muy lejos de esto. Bueno, pero esa es la vida, ese es el juego de la vida y en eso estamos. Así que creo que este viaje me trae una invitación a profundizar un poco más en lugares incómodos. Una cosa más re importante, que a mí que me encanta la comida colorida y sabrosa, no sé si me gusta tanto comer como mirar la comida y admirarla, los colores, las formas. Bueno, nos está costando muchísimo la comida en este lugar. Es extremadamente picante, texturas muy diferentes, texturas gomosas. El arroz es insulso total, lo preparan sin nada. Y hay un arroz que es muy, muy interesante, que a mí me encantaría tenerlo para cocinarlo como, con algunos aditivos, que es un arroz que le llaman el sticky rice, que es un arroz negro, que es pegajoso y lo agarras como si fuera una miga de pan cuando aplastás la miga de pan que te queda toda gomosa así, bueno, eso sin sabor, que lo usan como pan. Y bueno, vegetariano, olvídate, no hay nada vegetariano, por lo menos acá en Laos. Así que para mí es un gran desafío la comida en este momento, porque hay muchas frutas, muchas verduras, pero todo se cocina en salsas soposas con carne, con pollo, con cerdo, pescado, bueno, y vegetariano nada, no saben, los descolocás cuando le decís vegetariano. Así que bueno, todo un desafío la comida, ¿no? Decimos ellos, uno de mis hijos dice, esto no es nada tentador a la vista. Bueno, yo qué sé, ellos cómo verán, ¿no?, nuestra comida. Pero bueno, por lo pronto allá nosotros hay una barrera con el tema de la comida. No estamos acostumbrados, por lo menos en mi familia, a este tipo de sabores, texturas, aromas, todo es bastante diferente. Así que bueno, hay trabajito de experimentar. Mi alma me trajo acá, así que estoy intentando de lleno experimentar y bueno, me encuentro con algunas barreras que igual no es que yo me tiene que gustar, simplemente experimentarlo y a ver qué me trae, ¿no? Así que bueno, me quedo con lo de correcto, qué es correcto e incorrecto. Nos vamos hoy a Vietnam, así que después ya más adelante te iré contando lo que trae este viaje, que más me trae. Bueno, espero que tengas una bella semana. Gracias por estar de ese lado, por seguir mi viaje. Espero que te haya gustado, que te haya interesado en algo lo que compartí. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos viajando juntos, no solamente por este sudeste asiático, por el planeta Tierra, sino en esta humanidad. Seguimos viajando juntos en estas galaxias, en este planeta, ¿no?, como en la evolución humana. Así que bueno, te dejo con todas las bendiciones. Namaste. Muchas gracias por estar ahí.